Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. De nuevo tenemos que hablar de otra ola de infecciones de coronavirus que ha obligado a Austria a confinar a la población durante 10 días. Es el primer país de Europa Occidental en dar este paso. Además, ha impuesto la vacunación obligatoria a toda la población a partir del 1 de febrero. Sus pasos los sigue muy de cerca la vecina Alemania, que se enfrenta a una emergencia sanitaria, según las autoridades. La otra crisis que preocupa en Europa es la de los migrantes hacinados en la frontera bielorrusa. Estas son imágenes de la llegada de unos 400 migrantes iraquíes de vuelta a su país. Han perdido ya la esperanza de entrar en la Unión Europea tras días soportando gélidas temperaturas en campamentos improvisados, mientras la Unión Europea endurece las sanciones contra Bielorrusia. Y seguimos con migración, porque en México las autoridades están ofreciendo la residencia temporal a algunos migrantes para que abandonen la caravana. Muchos aseguran que es un engaño. Terminamos con el misterio de la desaparición de Peng Shuai. Es una tenista china de la que no se sabe nada después de que denunciara haber sido agredida sexualmente por un exalto cargo del gobierno. Todos los detalles a continuación. Comenzamos. El gobierno de Austria decreta vacunación obligatoria para todos a partir de febrero y un confinamiento general a partir de este lunes. Cientos de migrantes iraquíes que trataban de acceder a Polonia desde la frontera bielorrusa regresan a su país en un vuelo con escala en Erbil y destino a Bagdad. Vuelve la cumbre trilateral de líderes de América del Norte, donde el tema de la migración fue uno de los discutidos entre los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá. Finaliza la reñida campaña electoral en Chile. Este domingo las urnas decidirán qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. El gobierno de Austria aprobó un confinamiento general de 20 días a partir del lunes 22 de noviembre, después de que las medidas adoptadas hasta ahora, incluidas las restricciones al movimiento de los no vacunados, no hayan frenado el aumento de los contagios. Además del anuncio de nuevas restricciones, se anunció que la vacunación será obligatoria a partir de febrero de 2022 para todos los residentes del país. Además de la perspectiva a medio plazo, desgraciadamente también son necesarias medidas a corto plazo. El gobierno federal y los gobernadores de los estados han acordado que, ante la grave situación, no tenemos otra opción que imponer más medidas restrictivas para todos. A principios de esta semana, Austria ya había iniciado un confinamiento para los no vacunados o recién curados, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida. Y aunque se prevé que este nuevo confinamiento dure hasta el 12 de diciembre, podría reevaluarse al cabo de 10 días si la situación de la pandemia ha mejorado. En Rumanía, la gravedad de la crisis sanitaria ha llevado a colgar en el centro de Bucarest las fotografías de Cristian Movila, que muestran la terrible situación de las UCI en el país. La angustia de quienes se asfixiaban en las unidades de cuidados intensivos es la imagen de choque para convencer a los más escépticos antivacunas. Si muestras la cruda realidad de los cuidados intensivos, no puedes mirar a otro lado ni borrarlo de la memoria. Así que espero que el mensaje de estas imágenes llegue a las conciencias y que la gente decida vacunarse, asegura el fotógrafo. Menos del 50% de los rumanos se han vacunado, lo que conlleva una elevada tasa de infección y cientos de muertes diarias. Los médicos y las autoridades sanitarias tratan de hacer llegar este mensaje a la población. La prevención es la mejor protección. Las vacunas son maravillosas. Lo que se ha logrado este año es increíble y estamos muy agradecidos por el esfuerzo de la comunidad mundial para hacer posible la vacuna, dice esta médica. La pandemia no terminará con esta cuarta ola. Lamentablemente, el virus permanecerá en la comunidad, seguirá circulando y generará muchos casos a partir de ahora. El invierno está a la vuelta de la esquina y nada indica que la situación de la pandemia vaya a mejorar. Al contrario, esta es la temporada fría en la que abundan las enfermedades respiratorias. La urgencia de la situación en Rumanía ha llegado hasta Bruselas. El comisario Thierry Breton, a cargo del Grupo de Trabajo sobre Vacunas de la UE, visitó el país y envió un mensaje a los rumanos para luchar contra la pandemia mediante las vacunas y el certificado COVID, recordando que se han administrado unos 3.000 millones de vacunas en todo el mundo. Como comisario he trabajado con mi equipo para que este certificado esté disponible. Está funcionando ahora en 27 países miembros, pero también en muchos
muchos más. 75 países ya lo han adoptado fuera de la UE porque utilizar conjuntamente la vacuna y el pase sanitario es la solución para deshacerse de la pandemia. En Rumanía, el certificado COVID está bloqueado en el Parlamento y las negociaciones siguen su curso en la Cámara de Diputados. De vuelta a Irak, cientos de migrantes que habían quedado atrapados durante días en la frontera bielorrusa regresan a su país. De las 430 personas que volaron desde Minsk, 390 aterrizaron en el aeropuerto internacional de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí, antes de que el vuelo continuara hacia Bagdad. La UE cerró filas con Polonia apoyando sus operaciones para bloquear la entrada de inmigrantes en el país desde Bielorrusia. En una visita a Varsovia, el ministro de Exteriores alemán dejó claro que no habría posibilidad de asilo para ellos en su país, para cortar un posible efecto llamada. Corrió el falso rumor de que el gobierno federal alemán estaba dispuesto a acoger a un cierto número de estos refugiados en Alemania. Se hablaba de 2.000. Me puse inmediatamente en contacto con la canciller y recibí información clara de que se trataba de un bulo, aclaró Horst Seehofer. Pero aún quedan cientos de migrantes ante la frontera polaca que prosiguen con su intención de llegar a la UE a pesar de las bajas temperaturas y las duras condiciones. Ha sido otro día de intensa actividad por parte de las fuerzas de seguridad en el lado polaco de la frontera, tal como ha sido toda la semana. Los activistas nos dicen que durante la semana prácticamente no han socorrido a migrantes sencillamente porque no están cruzando la frontera. Quienes lo hacen corren grandes peligros. Y esto también preocupa a la población local. Apoyan la fuerte presencia de militares, policías y guardias fronterizos, pero aún así están preocupados porque puede haber más víctimas y en realidad están seguros de que habrá más víctimas en las próximas semanas y esto podría ocurrir justo en su patio trasero. Valerie Goria, from Eastern Poland for Euronews. La Unión Europea no discutirá con Minsk el tema de las sanciones con motivo de la crisis migratoria. Así lo ha confirmado el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer. Así, Bruselas mantiene su postura frente al gobierno de Alexander Lukashenko. Mantendremos conversaciones técnicas con las agencias de la ONU, en particular el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, y las contrapartes bielorrusas para facilitar la repatriación de las personas que se encuentran en la frontera. No se trata de ningún tipo de negociación con el régimen de Lukashenko. Los ministros de Exteriores del G7 acusan a Bielorrusia de organizar esta ola de inmigración ilegal y exigen detener la agresiva campaña de explotación de personas. En su declaración dicen que el gobierno de Lukashenko intenta desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su país. Minsk culpa a Europa de la crisis. Moscú comparte esta posición. Los países occidentales utilizan esta crisis en la frontera como un nuevo motivo de tensión en la región cercana a nosotros para presionar a Minsk y al mismo tiempo olvidan sus obligaciones en el ámbito humanitario. Solo hay que ver cómo se comportan las fuerzas de seguridad polacas en la frontera. Lo primero que pienso es que siento lástima por los niños pequeños que hay allí. Varsovia no descarta recurrir a la OTAN para defender las fronteras. En medio de la crisis, el Reino Unido envió tropas a Polonia para realizar ejercicios conjuntos dedicados, entre otras cosas, a hacer frente a amenazas híbridas. ¿Una promesa de mejor vida o una trampa de deportación? Eso es lo que se preguntan cientos de migrantes de una caravana al sur de México, después de que los agentes de inmigración les ofrecieran una residencia temporal si abandonaban su marcha. Agotados, algunos aceptaron, mientras que otros siguieron adelante temiendo ser deportados. Si es posible, más adelante, en ese lapso usted puede
va a estar seguro que no lo van a deportar en ese año y ese es su trámite de la... Dicen que no sirve, dicen que más adelante la quitan y lo deportan a uno. Por eso, porque sí, en veces he querido aceptarla, pero la gente dice más de que no, porque eso no lo acepta migración más adelante, ¿verdad? Se les promete comida, agua y un autobús con aire acondicionado para llevarlos a un refugio mientras esperan un permiso de residencia de 1 año por razones humanitarias. Pero muchos inmigrantes aseguran haber sido engañados de la misma manera en el pasado. Y se me vence hasta el 2022. Irineo Mujica, un activista mexicano que acompaña a la caravana, también duda sobre las tarjetas que se ofrecen a los migrantes. Dice que no tienen ningún valor legal y no pueden utilizarse para viajar libremente o encontrar un trabajo. Está pensado no para ayudar al migrante, sino para disolver la caravana. Por eso es que tiene tantos errores, porque no se hace de una forma humanitaria, sino de una forma de contención. Según las autoridades, unas 1.500 personas han aceptado la oferta de residencia temporal, lo que reduce considerablemente el tamaño de la caravana desde que partió de la ciudad sureña de Tapachula el 23 de octubre. En el grupo quedan unas 800 personas, en su mayoría centroamericanos, que huyen de la violencia y la pobreza. Después de años de inactividad, vuelve la cumbre trilateral de líderes de América del Norte, esta vez a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunieron para discutir los diferentes temas que involucran a los 3 países norteamericanos, como la migración, importaciones y la producción de energía. Durante el encuentro bilateral entre López Obrador y Biden, los 2 dirigentes discutieron sobre las relaciones de México con Estados Unidos durante presidencias pasadas, y el presidente mexicano no dudó en destacar el respeto con el cual Biden está tratando a su gobierno, algo que según él no siempre se ha dado en la larga historia de ambos países. Política de buen vecino. He indicado que ya no hay política de buen vecino. Se trata de países absolutamente iguales. Creo que es una relación diferente y emergente que nace del respeto mutuo. La cumbre trilateral, conocida popularmente como la de los 3 amigos, fue la oportunidad para los 3 mandatarios de poner diferentes proyectos sobre la mesa. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. El presidente mexicano opinó que es necesario dejar de rechazar a migrantes, porque según él, el crecimiento necesita de fuerza de trabajo que no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá, por lo que planteó un estudio de la mano de obra y una apertura ordenada al flujo migratorio. Los 3 presidentes coincidieron en su voluntad de estrechar los vínculos económicos y comerciales sobre la base del Tratado Comercial Trilateral. La reunión se produjo días después de que Estados Unidos abriera finalmente las fronteras con México y Canadá a los viajes no esenciales, tras más de 1 año de clausura por la pandemia. Los candidatos presidenciales de Chile se dieron el último baño de multitudes este jueves para concluir una intensa y ajustada campaña electoral. El izquierdista Gabriel Boric y el ultraconservador José Antonio Kast llegarán este domingo electoral como los grandes favoritos, según los sondeos. Aunque el candidato oficial Sebastián Sichel va de tercero, tiene probabilidades de superar el corte y pasar a la segunda vuelta. Todo es posible en estas históricas elecciones. Sin embargo, lejos de los mítines, el desencanto reina en las calles. En verdad no me siento identificada con ningún candidato y considero que de todas las elecciones que han habido, esta definitivamente la peor. Voy a tener que votar por alguien, no sé, a la hora de ir me voy a dar cuenta recién. Con la popularidad del presidente saliente Sebastián Piñera por el piso, la centroderecha pierde apoyo frente a los ultras, fenómeno que ocurre en la izquierda moderada. El sucesor de Piñera podría ser una figura fuera de lo tradicional. Se ha visto mucho sectarismo, por decirlo así, con respecto a ciertos candidatos. Entonces, esta elección prácticamente es una olla a presión, la cual la segunda vuelta va a ser totalmente explosiva, independiente de quién pase.
Las cartas están echadas para los 7 candidatos que aspiran a la presidencia de Chile. Este domingo 21 de noviembre los electores deberán votar por el proyecto que afrontará la crisis económica, la convulsión social y la pandemia. ¿Qué modelo económico necesita Chile? ¿Cuáles son las alternativas al neoliberalismo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, que con sus profundas desigualdades sociales provocó a la postre el estallido social de 2019? Descubrimos los programas económicos de los candidatos a la presidencia, que se enfrentarán en las urnas este domingo 21 de noviembre. El primero, el izquierdista Gabriel Boric, uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta. Con solo 35 años encarna el cambio generacional. Su objetivo, acabar con las desigualdades endémicas de Chile y construir un estado de bienestar similar al de las democracias europeas. Nosotros queremos dar un giro de timón respecto al modelo de desarrollo que ha venido teniendo Chile y pasar hacia la construcción de un Estado que logre garantizar derechos sociales universales, insisto, sin importar el tamaño de la billetera de los ciudadanos. En el otro extremo del abanico político se sitúa José Antonio Kast, defensor de la era Pinochet, que propone darle más libertad de acción al mercado y reducir la participación del Estado en la economía. Pese a sus postulados, no quiere que le califiquen de candidato de la extrema derecha. En las últimas semanas ha protagonizado un fulgurante ascenso en las encuestas que lo sitúan como el rival probable de Boric en segunda vuelta. Nosotros somos los más interesados en que se cierre el capítulo de la incertidumbre constitucional, porque mientras no cerremos ese capítulo es muy difícil que Chile se pueda volver a presentar frente al mundo como un país serio, responsable, que tiene las reglas claras. La candidata de la democracia cristiana, la senadora Jasna Proboste, aspira a un modelo de capitalismo para Chile que conviva con la creación de más empresas públicas. Pero antes de todo, propone que se implemente un plan transitorio para afrontar el impacto económico de la pandemia. La tardanza y la falta de sensibilidad de este gobierno con la crisis que estábamos viviendo hizo que 2.400.000 personas cayeran de sectores medios a sectores de pobreza. El candidato oficialista, Sebastián Sichel, propone por su parte un sistema de libre mercado con fuerte participación de pequeñas y medianas empresas, combinado con un Estado fortalecido. Hacer que el Estado gaste bien. No es lo que dice el CAS, que el Estado ahorre para transferir, sino lo que tiene que hacer que el Estado llegue al hogar con la plata que tiene que llegar y no se quede atrapada en burocracia. En pleno rebote tras la pandemia, se prevé que el PIB chileno crezca este año un 11%. Sin embargo, en 2022 se augura un fuerte frenazo económico en el país. Entre misterio y censura, el caso de la desaparición de la tenista Peng Shuai sigue levantando muchas dudas. La WTA, que rige el tenis femenino en todo el mundo, ha amenazado con cancelar los torneos en China si no se demuestra la seguridad de la campeona, que desapareció hace 2 semanas tras formular denuncias de violencia sexual contra el viceprimer ministro retirado Zhang Gaoli. Por el momento, el gobierno chino no parece ofrecer más aclaraciones sobre el tema. Mi respuesta es muy sencilla. Eso no es un asunto diplomático y no estoy al tanto de la situación que usted plantea. Steve Simon, presidente y director general de la Asociación de Tenis Femenino, puso en duda la autenticidad de lo que, según los medios de comunicación estatales chinos, era un correo electrónico dirigido a él en el que Peng dice que está a salvo y que la acusación de violencia sexual es falsa. Jugadores de primera fila se han manifestado en redes sociales como Naomi Osaka, Novak Djokovic o Serena Williams. Cumple los 2 meses de actividad este viernes, pero el volcán Cumbre Vieja no ha perdido fuerza. En el último día se han registrado más de 300 terremotos en la isla española de La Palma y las poderosas coladas siguen su avance hacia el mar, cubriendo ya casi 1000 hectáreas de superficie. La lava ha sepultado decenas de casas en la zona de exclusión, las plantaciones de plátanos siguen ardiendo y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias vigilan constantemente el aire en busca de gases tóxicos. De momento es imposible pensar en la posible reconstrucción de los pueblos afectados, ya que el volcán ha aumentado su actividad y explosividad en las últimas horas. El volcán nos sorprende día a día. Entonces, no podemos afirmar en este aspecto nada, sino simplemente estamos trabajando siempre en tratar de mantener la seguridad. Desde que el Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre, más de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus domicilios de las localidades de El Paso y los Llanos de Aridane. Los científicos calculan que la erupción durará al menos un mes más.
Lista para la Navidad. La iglesia de la Natividad en Belén, construida sobre el pesebre donde, según la tradición cristiana, nació Jesús, ha terminado unas obras de restauración imprescindibles ya que llevaba 500 años sin ser renovada. Uno de los principales objetivos ha sido la restauración de los antiguos mosaicos, frescos y columnas. También se ha arreglado el tejado para impedir las filtraciones de lluvia que tenían lugar cada invierno. Había continuos problemas por la lluvia, con goteras que corrían por las paredes de la iglesia. Afectaba a la estructura, a los mosaicos, a los frescos y a los suelos. Se tuvieron que hacer muchas reparaciones. Otro problema era el humo que se desprende de las velas. El coste de la renovación, que duró 8 años, asciende a unos 15 millones de dólares, pero se necesita otro 1,5 millones para finalizar el proyecto. Las donaciones de los grupos religiosos han sufragado la mayor parte de las obras de esta iglesia, compartida por cristianos ortodoxos y católicos y fundada en el año 330. Belén espera ahora la llegada de numerosos turistas, ya que Israel, que controla Cisjordania desde 1967, ha reabierto las fronteras desde este mes de noviembre, que habían estado cerradas por la pandemia. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por seguir la actualidad con Euronews. La información continúa, como siempre, actualizada en nuestra web y nuestras redes sociales. Nos vamos con el no comment del día, con las imágenes del eclipse de luna parcial más largo en 6 siglos. Ha durado unas 3 horas y media y ha podido verse especialmente bien desde América. Hasta mañana. Hi, man.